Buenas tardes, mi nombre es Antonio Víctor Fresnillo y pretendo brevemente presentaros la asignatura de Seguridad en el Trabajo de la cual yo soy profesor titular en UDIMA en el Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales. El contenido de esta presentación, breve, concisa, pero confío en que es suficientemente clarificadora, va orientado a presentaros la asignatura y al profesor de la misma, una breve introducción normativa, unos criterios claros y concisos relacionados con el estudio de la seguridad en el trabajo, la breve descripción de las pruebas de evaluación de la asignatura y por último un recordatorio de los criterios de evaluación y las condiciones o características del examen final, aunque se hallen en la guía de estudios que tenéis a vuestra disposición en el campus. Con respecto al primer apartado, introductorio, pretendo brevemente mostraros el contenido de la asignatura, hacer una mención a la normativa legal y técnica de referencia, los criterios de estudio, el contenido de las unidades didácticas, las pruebas de evaluación y, por supuesto, hablar en última instancia del examen final presencial y de los criterios de evaluación. Como veis en principio en la fotografía, mi nombre es Antonio Vitores Fresnillo, soy ingeniero técnico industrial de formación y por supuesto tengo el máster universitario de prevención de riesgos laborales. Doy formación como profesor y también como tutor en la Universidad de Distancia de Madrid y también en el Centro de Estudios Financieros, distintos cursos como relacionados con recursos humanos, seguridad social, etcétera. Y mi experiencia profesional es que compatibilizo tareas en la actualidad como técnico superior en prevención de riesgos en el grupo A3 Media, Antena 3, Televisión. La asignatura en cuestión es una de las importantes, si me apuráis, sobre todo a este inicio del máster, en tanto en cuanto pretende sentar conocimientos básicos relacionados con una de las especialidades más importantes, que es la seguridad en el trabajo, y por consiguiente estudiar, como veis, las distintas técnicas, procedimientos, criterios de actuación al objeto de identificar, analizar, evaluar los riesgos laborales, en este caso de orden de índole material, al objeto fundamental de prevenir, controlarlos y evitar los accidentes de trabajo. Esa es nuestra razón de ser. Bien, para ello en la asignatura vamos a analizar y estudiar, por supuesto, adquirir conocimientos para realizar la identificación, análisis de estos riesgos laborales y también, ¿por qué no?, tener la habilidad para desempeñar funciones relacionadas con aspectos de diseño, de normativa, de propuestas de acciones de prevención o control, de planificación de la prevención en última instancia. Para abordar todas las situaciones de riesgo, vamos a desarrollar distintas técnicas, adquirir distintas habilidades también, ¿por qué no? Y sobre todo la fundamental a destacar, la evaluación de los riesgos y la planificación preventiva como razón de ser de nuestro quehacer cotidiano. Dentro de esta, por consiguiente, dentro de los objetivos fundamentales de nuestra asignatura en definitiva y también de nuestra actividad como técnicos superiores, van ligados a esto: a la identificación, análisis y evaluación de riesgos, así como a la realización de inspecciones de seguridad, investigaciones de accidentes, propuesta de acciones de corrección o control, y por supuesto realización de normativa, instrucciones, informaciones y actividades formativas, y por último la evaluación, tener criterios técnicos para poder identificar, analizar y evaluar los riesgos y aplicar medidas de prevención o control en su caso, tales como la señalización, utilización de equipos de protección individual o colectiva, etcétera, ¿vale? Los criterios legales y técnicos de referencia a la normativa que vamos a manejar es mucha y diversa, pero no nos debe asustar. Es decir, en cada unidad didáctica se nos relacionan los criterios legales fundamentales, que, como es obvio y natural y ya conocéis de anteriores asignaturas, pues van ligadas a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 y al Real Decreto de Servicios de Prevención fundamentalmente. Pero en este ámbito, el de la seguridad en el trabajo, pues nos vamos a ceñir a otros criterios técnicos, las guías correspondientes de aplicación de esas normas, tales como el Real Decreto 485 de señalización de lugares de trabajo, el 486 de condiciones de seguridad en lugares de trabajo, el
487 de prevención de lesiones dorsolumbales por manejo manual de cargas, el 4.8 de seguridad y salud para usuarios de pantallas de visualización de datos, ordenadores, y por supuesto, ni que decir, tiene otros más específicos como pueden ser el 12.15 relacionado con las condiciones de seguridad en equipos de trabajo y máquinas, el 16.27 condiciones de seguridad en obras de construcción, y por último, pues ni que decir, tiene como elemento aglutinador de todos ellos el 773 del año 97 que regula las condiciones de seguridad y salud para el uso de equipos de protección individual, entre otros, insisto. Para el estudio de la asignatura os proponemos distintas actividades, fundamentalmente de carácter teórico y otras de carácter práctico, que brevemente os voy a introducir, aunque vamos a desarrollar acto seguido ya planteándolas como criterios de evaluación. La teoría, una carpeta documental con 17 unidades didácticas, de las cuales hablaremos a continuación, y en la práctica pues vamos a hacer distintas actividades, objeto, insisto, de adquirir también, ¿por qué no?, la habilidad de evaluar los riesgos de accidentes, los riesgos laborales, de analizar procesos de manipulación manual de cargas o realizar estudios de equipos de protección individual o de riesgos eléctricos, la investigación de accidentes, el árbol de causas, la señalización de lugares de trabajo y otros. Siempre manejando una normativa, criterios técnicos también de referencia, y al objeto de realizar actividades en una parte ya más práctica, cuáles son 4 actividades de evaluación continua, 4 test de autoevaluación, 2 actividades de aprendizaje y 4 controles que comentaremos acto seguido. Por último, un examen final que vendría un poquito a poner el colofón a la asignatura como tal, y ligado con una parte también teórica y práctica, 10 preguntas tipo test y una de desarrollo habitualmente que comentaremos posteriormente. Las unidades didácticas, el contenido de las mismas es muy extenso, relativamente denso en contenidos e información, pero yo creo que de mucho interés, sobre todo en esta fase inicial de adquirir en principio por las nociones básicas de nuestra futura o presente promoción. Accidentes de trabajo y seguridad en el trabajo, riesgo y prevención, criterios de evaluación de riesgos, aspectos a considerar para las inspecciones de seguridad, para la investigación de accidentes, cuáles son las condiciones de seguridad de los lugares de trabajo, de los equipos y máquinas que utilizamos en los distintos procesos y sectores industriales y de servicios, equipos de protección individual, señalización de seguridad y, en una segunda parte, aspectos relacionados con incendios, autoprotección, emergencias, evacuación, también los planes y manuales de evacuación y qué decir tiene, y por último el riesgo eléctrico y el riesgo de explosiones, como todos los bloques importantes a nivel de conceptos a tener presente en la asignatura. Con respecto a las pruebas de evaluación que os proponemos, en tanto que una asignatura extensa que es, en duración y contenidos, como decíamos, van ligados fundamentalmente, como veis, a realizar 4 test de autoevaluación y 4 controles, aplicados en todas las unidades didácticas, cada 3 o 4 aproximadamente, y como consecuencia de hablar de distintos temas, pues 2 actividades de aprendizaje relacionadas con el análisis e investigación de accidentes, con el método de árbol de causas y con la señalización de seguridad en lugares de trabajo, y 4 actividades de evaluación continua que también describiremos con más detalle a continuación. La investigación de accidentes es la primera actividad de aprendizaje que os proponemos, actividad voluntaria, pero evaluable en todo caso. Tiene un peso de un 10% y por tanto suma, como todas, en el expediente final y por consiguiente, en la medida de lo posible hay que intentar hacerlas. Investigar un caso que os proponemos, analizarlo mediante el método del árbol de causas y representarlo adecuadamente. La segunda actividad de aprendizaje que proponemos en la asignatura va ligada con el análisis de un centro de trabajo, de las actividades que se desarrollan en el mismo, de las condiciones de seguridad, al objeto de identificar los riesgos y señalizarlos adecuadamente en las instalaciones, hacer vuestra propuesta. De las actividades de evaluación continua, estas sí son obligatorias, como sabéis, estas sí, como las anteriores, suman y en este caso más, un 20%, como veréis, tienen de peso en principio en el 100% de la asignatura, y van ligadas con la análisis, evaluación de riesgos de accidentes mediante el método de Williams-Define, el análisis de una situación de manejo manual de cargas en un formato de control, examen, pregunta-respuesta, la identificación, análisis de distintas situaciones de riesgo eléctrico, actividades e instalaciones para las cuales os proponemos que nos digáis una solución técnica, la más idónea, para controlar, prevenir los riesgos laborales de contacto eléctrico directo, indirecto, arcovoltaico, etcétera, según proceda. Y por último, un estudio de los equipos a utilizar por un trabajador en una situación determinada, un taller,
en función de la parte del cuerpo afectada, los riesgos existentes y en consecuencia los EPIs a utilizar. Por último, brevemente comentaros los criterios de evaluación de esta asignatura, así como las condiciones básicas del examen final presencial que os proponemos a la finalización del semestre. Van ligadas, como veis ahí, el 100% de la asignatura del peso de la evaluación, el resultado de sumar un 10% las actividades de aprendizaje, un 20% los controles y las actividades de evaluación continua y un 50% los exámenes. Por consiguiente, el examen final, perdón, no los exámenes. Por consiguiente, este se ha de aprobar y es importante que pongamos pues toda la carne en el asador para ello. Los requisitos para la presentación al mismo son estos que os reflejo en la transparencia. 50% de las actividades de evaluación continua, 2 de las 4, cuando menos, y el 100% de los controles realizados y superados, por tanto los 4 controles. La prueba en sí consta de 10 preguntas tipo test. En principio hablaremos de ello antes de la finalización de la asignatura o antes del examen, seguro, en una actividad es profesor planificada vía Illuminate, o ya os comentaré, pero en principio constan de 10 preguntas, insisto, una sola respuesta válida de las 4 opciones posibles, de temas muy conceptuales, normalmente distribuidos por las distintas unidades didácticas. 0,8 puntos vale cada respuesta correcta y no descuentan las negativas. Y por último, hay una pregunta de desarrollo cuyo peso o valor es de 2 puntos, de un tema abierto, que todos hemos de saber algo y que yo siempre os aconsejo contestar, aunque sea poco o nada, pero antes que nada, cualquier cosa siempre tiene un valor y siempre suma, siempre ayuda a llegar al sobresaliente en vez de quedarnos en lo notable. Por consiguiente, esta es la presentación de la asignatura de seguridad en el trabajo del Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales, que quería haceros de forma breve para que la sepáis de primera mano, me conozcáis también un poquito, aunque solo sea por un audio, y daros en última instancia agradeceros vuestra atención y daros muchos ánimos y por supuesto mi disposición a que ante cualquier consulta o aclaración que estiméis oportuna.